doctor Carlos Coelho. Él nació en Tonalá, Chiapas, el 18 de octubre, ya me quito casi. Cursó la licenciatura en Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Chiapas, graduándose con mención honorífica. En ese mismo año recibió la medalla Darío de México por ser uno de los mejores estudiantes de México. Posteriormente obtuvo una beca en la Secretaría de Educación y Industria para cursar estudios de maestría y doctorado en Ciencias de la Computación en la Universidad Tulane en Estados Unidos, graduándose en 1993 y en 1996 respectivamente. Desde 2001 trabaja en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Es pionero en una de las áreas de la computación que hoy se conoce como optimización evolutiva multiobjetivo. El doctor cuenta con más de 480 publicaciones, las cuales reportan a la fecha más de 45.200 citas en Google Scholar. Ha dirigido hasta la fecha 74 tesis, varias de las cuales han recibido premios. Es también editor asociado de 8 revistas internacionales, incluyendo las 2 más importantes de su área, y pertenece al comité editorial de 4 revistas más. El doctor Coelho es el computólogo más joven en haber llegado al nivel 3 del SNI, que es el Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, el día de hoy nos va a hablar acerca de lo que son el siglo de las metaheurísticas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación, perdón por haber llegado un poquito tarde, pero venir del Sinvestar para acá, siempre le digo a mis amigos de la UNAM que prefiero ir a Nueva York que venir al CEU, y creo que hago más o menos al mismo tiempo. Que aquí es más difícil estacionarse. Y he estado viniendo las últimas 2 semanas a la UNAM varias veces. Bueno, esta plática es sobre una área en la que he estado trabajando en los últimos 25 años de mi vida, desde que era estudiante de doctorado en Estados Unidos hasta la fecha, y bueno, espero que hasta que me muera siga trabajando en esto, no cambiar. Y para que entiendan un poquito de lo que es esta área, voy a empezar por definir lo que es una metaheurística, porque algunos tal vez hayan oído el término, pero no sepan exactamente qué es. Para definir metaheurística tengo que definir primero lo que es una heurística, luego un poco por qué son importantes, qué ventajas nos ofrecen, y como toda la vida tienen también desventajas. Y luego voy a hablar de una clase particular de metaheurísticas que se llaman bioinspiradas, que son las que utilizamos nosotros en mi grupo de investigación. Vamos a ver algunos ejemplos y algunas aplicaciones de estas metaheurísticas bioinspiradas. No voy a dar pues el detalle de algoritmos y de ecuaciones ni nada de eso para que sea un poquito más light. Entonces empezamos con el término heurística. La palabra heurística tiene una raíz griega, viene de Wiskane, que significa encontrar o descubrir. Si saben seguramente saben la anécdota de Arquímedes cuando descubrió el peso específico, que salió desnudo, corriendo, gritando Eureka. Eureka también viene de la misma raíz. Curiosamente, el significado de heurística ha cambiado a través del tiempo. Si han llevado o llevan un curso de inteligencia artificial, van a ver que en los orígenes de la IA, en los años 50, la palabra heurística se consideraba lo opuesto, el antónimo de algorítmico. La gente de computación siempre dicen es que todo aquello que se puede reducir a un algoritmo, pues yo lo puedo poner en una computadora. Pero ¿qué pasa con lo que no se reduce a un algoritmo? Pues existen tareas que no se reduzcan a un algoritmo. Y la respuesta es sí, por supuesto que sí existen. Y en los años 70 se estudió mucho esa área, dio pie a lo que se llaman sistemas expertos. Muchos humanos son capaces de hacer tareas que son como muy artesanales. Por ejemplo, un chef les da la receta de un platillo y ustedes siguen la receta tal cual y no sabe igual el platillo y dicen, es que el sazón del chef. Si observan al chef, no sigue exactamente la receta. Le cambia un poquito las proporciones, va estimando, no, pues esto debe dar más harina, debe dar menos sal, y ese es el toque mágico, ese es el sazón. Eso es producto de la experiencia. Esos son los procesos a los que se referían. En esa época había muchos, ustedes ya no les tocaron. Yo de niño todavía conocí los televisores de bulbos, que eran unos televisores grandotes. Cuando se descomponían, llegaba el radiotécnico y le empezaba a mover, era totalmente empírico. Muévele aquí. ¿Cuál es el problema? El más común era las horizontales, que la imagen no se quedaba quieta. Entonces le empezaban a mover y ahí está, ya estuvo, ¿no?
y ya le pagaba a uno por hacer eso. Pero el radiotécnico no conocía el principio de funcionamiento del televisor. Nada más sabía que moviéndole ciertas cosas había un cierto comportamiento en el televisor. Ese es ese conocimiento no algorítmico. Las heurísticas fueron muy comunes en los orígenes de la IA y le dieron cierto prestigio al área. Y con el tiempo, sin embargo, cayeron en desuso porque son cada vez menos las tareas que hacemos los humanos que no se reducen a un algoritmo. Entonces, hoy en día el concepto se refiere más bien a técnicas de búsqueda que mejoran el desempeño en promedio de la solución de un problema. Sin embargo, probablemente el peor caso no lo mejora. Es decir, en el peor caso todavía son muy costosas. Esta es una definición pues, más cercana a lo que hacemos los que trabajamos en esta área. Una heurística es una técnica que busca soluciones buenas. No aspiramos al óptimo. Pero en los problemas que les voy a describir, pues nadie sabe dónde está el óptimo. Así que eso no importa mucho. A un costo computacional razonable. ¿Qué es razonable? Pues lo que yo puedo esperar. 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, un día, una semana, es el tiempo que ustedes puedan esperar. Pero sin garantizar factibilidad ni tampoco optimalidad. No me pidan eso porque estos problemas que vamos a resolver con estas técnicas, nadie sabe dónde está el óptimo global. En muchos casos ni siquiera vamos a poder determinar qué tan cerca del óptimo está la solución que encontramos, algo que se suele hacer en investigación de operaciones. El término metaheurística lo acuñó Fred Glover, el inventor de la búsqueda tabú, en su artículo seminal sobre búsqueda tabú del 86. Él dice: las metaheurísticas son procedimientos de búsqueda de alto nivel que aplican una regla, o varias de ellas, que se basan en alguna fuente de conocimiento. Y la motivación, por supuesto, es explorar el espacio de búsqueda más eficientemente. ¿Más eficiente que qué? Que una búsqueda exhaustiva. Estas técnicas en sus orígenes eran para espacios discretos, no para espacios continuos, porque ahí pues el infinito está para todos lados, ¿no? En un espacio discreto es innumerable, y entonces decían, bueno, puedo hacer una búsqueda más inteligente que enumerar todos los estados posibles. Pues sí, sí se puede. Y es lo que hicieron las primeras heurísticas, que son, bueno, datan de los años 60, pero se empezaron a usar en forma en los años 80 por el poder de cómputo, no lo teníamos antes de los 80. En optimización, una metaheurística hoy en día se ve, incluso muchos libros las incluyen como métodos numéricos. Son métodos numéricos que usan cierta información que no es el gradiente, no son como los métodos basados en derivadas, ni son métodos que se les llamaría de búsqueda directa, o sea, que no utilizan el gradiente, no utilizan derivadas, ni primera ni segunda derivada, y que hacen una búsqueda relativamente eficiente, porque tampoco es que sean tan eficientes, depende de la metaheurística, sin garantizar que se va a obtener el óptimo global. Eso no quiere decir que no lo puedan obtener, algunas veces sí lo obtienen. Parece como que tiene muchos limitantes, ¿no? ¿Para qué querría usar ese tipo de técnicas si tengo ahí Fletcher Gibbs y no sé qué, los métodos de segundo orden, ¿no? Que son poderosísimos? Sí, pero no se pueden aplicar siempre. Las metaheurísticas, sobre todo en los últimos 25 años, se han vuelto muy populares porque han podido resolver problemas que los otros métodos, desde los exactos, los greedy, estos avariciosos, los basados en gradiente conjugado, los de segundo orden, todos los métodos que estudian en los cursos clásicos de optimización no los pueden resolver. Y se han vuelto muy populares porque son muy flexibles y fáciles de usar. Yo siempre les digo a mis estudiantes, son tan fáciles de usar, por ejemplo, los algoritmos evolutivos, que hasta los ingenieros los pueden usar. ¿Quién más? Bueno, nos faltan los de sociales, pero esos sí son difíciles, ¿no? Ese sí ya es un reto, ¿no? Conozco algunos que sí han utilizado metaheurísticas. Sin embargo, son técnicas que normalmente están reservadas, las ponemos en una vitrina así que dice rompas en caso de emergencia. La gente, los que trabajamos en optimización, yo trabajo en optimización desde 25 años, y que usamos este tipo de técnicas, somos la última línea de defensa en optimización. Cuando la gente nos llega a ver a nosotros, ya están desesperados. Están en un punto en el que serían capaces de contratar a un chamán, a un adivino, lo que sea,
con tal de que le resuelva el problema. Entonces dicen, bueno, tú usas cosas que quién sabe cómo funcionan, pero quiero ver si con esa herramienta extraña, esotérica, que parece alienígena, puedes resolver el problema. Obviamente no piden que garanticemos que vamos a encontrar el óptimo. Sí tienen una desventaja importante, la mayoría, algunas de las que vamos a hablar que son estocásticas, es su costo computacional. Tienen un costo elevado porque las que son estocásticas, como los algoritmos evolutivos, se basan en un muestreo del espacio de búsqueda. Entonces, para eso tienen que hacer bastantes evaluaciones de la función objetivo. Y eso no siempre es posible. Hay aplicaciones en las que es demasiado costoso hacer eso. Dentro de las muchas metaheurísticas que existen, hay una clase en particular que se les llama bioinspiradas. Estas son metaheurísticas cuyo conjunto de reglas tienen una inspiración biológica. O al menos así dicen sus autores, ¿no? En algunos casos tal vez no era así, después hicieron el paralelo con un concepto biológico. Unas se basan en la evolución natural, otras en movimientos de las hormigas, patrones de vuelo de las aves, el sistema inmune. Vamos a ver algunas de ellas. Vamos a ver 4 en particular, muy rápidamente, empezando por las más populares que son los algoritmos evolutivos. Los algoritmos evolutivos, como su nombre lo indica, se basan en la teoría de la selección natural bajo el principio de supervivencia del más apto de Charles Darwin. Estas técnicas son estocásticas, utilizan números aleatorios en la búsqueda, son algoritmos extraños. La gente que ha implementado algoritmos de cualquier tipo, un ordenamiento de la burbuja, una búsqueda binaria, el algoritmo más sencillo, todos esos algoritmos son deterministas, estos no. Estos algoritmos, dada la misma entrada, cada vez que los ejecutan, el resultado es diferente. A veces es poca la diferencia, pero a veces mucha, depende del generador de aleatorios que tenga. Entonces estos algoritmos simulan la evolución natural. Tenemos un conjunto de soluciones que son nuestros individuos, le llamamos la población. Esos individuos se someten a una función de aptitud. Determinamos entre ellos cuáles son los mejores. Los mejores se seleccionan para volverse padres. Esos padres se recombinan, tenemos cruza, que normalmente es sexual, 2 padres producen 2 hijos, y sobre los hijos aplicamos un operador que se llama mutación. Todo esto está mapeado de lo que existe en la naturaleza. Claro, en la naturaleza esto es bastante complicado cómo se hace. Aquí es una simulación muy sencilla. Pues aquí está la explicación. La mutación en la naturaleza es un error de copiado del ADN y no produce hombres que atraviesen paredes ni nada de eso, ¿no? Los X-Men normalmente producen labio leporino, malformaciones físicas. Sí, o sea, todas son mutaciones. Algunas son hereditarias, otras no. En la simulación nosotros lo que hacemos es alterar a un individuo, hacerle un pequeño cambio aleatorio a uno de los individuos, a uno de los hijos. Hay 3 paradigmas principales dentro de los evolutivos: la programación evolutiva, las estrategias y los algoritmos genéticos, que son los más populares. Dentro de los algoritmos genéticos hay una variante que utiliza árboles, que se le llama programación genética. Entonces empezamos con programación evolutiva, la propuso este señor, Lawrence Fogel, en los años 60 en Estados Unidos, en California, y él lo que buscaba era resolver problemas de este tipo. Yo tengo una tabla de transiciones, se le llama esto, que representa este autómata de Estados Unidos. En este autómata los círculos son estados y las flechas son transiciones de un estado a otro. Entonces aquí, por ejemplo, dice, si yo estoy en el estado A y recibo como entrada un 0, pero me voy al estado B y produzco de salida una B minúscula, que es lo mismo que está en la tabla. Lo que él quería hacer es, dada la tabla con las salidas, producir automáticamente que hubiera un algoritmo que produjera el autómata. Y en los años 60 pues fracasó miserablemente porque el poder de cómputo era muy limitado. Ustedes no tienen idea de lo limitado que era aún en los años 80, en la época que yo entré a la universidad. Ustedes en un mensaje de texto que envían ahora, en un WhatsApp, tienen más memoria que las computadoras de aquel entonces. Yo usé una computadora de 1K de memoria, ¿no? Que ahora los muchachos, ¿cómo que 1K? O sea, ¿quiere decir 1 giga? No es 1 giga ni 1 mega, es 1K. O sea, 1000 caracteres, pues. Esa era toda la memoria de la computadora. La programación evolutiva simula la evolución a nivel de las especies. En la naturaleza, especies diferentes
y aquí no le hagan caso a la ciencia ficción, las especies diferentes no se pueden recombinar sexualmente. Nosotros los humanos solo nos podemos recombinar con individuos que tengan 23 pares de cromosomas, de preferencia pues del género opuesto, ¿no? Biológicamente. Pero al menos que tengan 23 pares de cromosomas, con un caballo no, porque no tienen 23 pares de cromosomas, ni con un tiburón, ¿no? Que han dicho que el niño tiburón y todas esas cosas. Eso no se puede hacer ni en un laboratorio, porque hay incompatibilidad genética, el número de pares de cromosomas es distinto. Esta técnica no tiene cruce, opera solo por mutación y es la menos común de las tres. Sí se utiliza, hay gente que ha trabajado en esto, pero no es tan común. La segunda se produjo en Alemania más o menos en la misma época. En los 60s, estos dos señores que todavía están vivos, Johannes Vogel ya se murió hace algunos años, Ingo Reichenberg y Hans-Paul Schwefel, y la denominaron estrategias evolutivas. Aquí la motivación fue distinta, muy interesante. Ingo Reichenberg era estudiante de doctorado en la Universidad Técnica de Berlín. Y su asesor, que era así medio manchado, le dijo, tienes que optimizar esta cosa, esta boquilla, un problema de optimización no lineal. Pero en los años 60 no existían los métodos de búsqueda directa, solamente los métodos de gradiente. Y la función no era diferencial. Entonces se quedó ahí atrapado en un mínimo local, ¿no? O sea, Reichenberg no podía resolver el problema de la tesis. Entonces, como un tipo muy listo, se puso a pensar y se le ocurrió un método que consistía en generar aleatoriamente un vector que representara una solución, vector de números reales. Y dijo, le voy a hacer un cambio aleatorio a uno de esos números. Y esa otra solución, que es una modificación de la primera, voy a decir que es el hijo y el otro es el padre. Entonces va a competir el padre con el hijo, por eso se llama 1 más 1. El que tenga mejor valor de la función objetivo va a ganar. Y posteriormente se le ocurrió hacer un ajuste usando una distribución gaussiana de cómo regular la mutación. Y logró resolver, esta es la boquilla optimizada, logró resolver el problema, se fue bien contento con su asesor y le dijo, pues ya denme idea de doctor porque ya lo resolví. Le dijo, no, espérame, ahora me tienes que demostrar matemáticamente que esto sirve. Hasta tardó como 3 años el pobre Reichenberg, sí lo logró demostrar al final, que sí se podía garantizar convergencia con algo que se le llama la regla de un quinto, que es una fórmula que dice cómo se deben modificar las mutaciones. Estas técnicas operan a nivel del individuo, es decir, la cruza sí es posible, aunque aquí es un operador secundario, es menos importante que la mutación. Y el tercero lo propuso John Holland, que también ya murió, era unos 3 o 4 años, en Estados Unidos, pero en la Universidad de Michigan, también en los 60s, y originalmente tenía un nombre muy feo, se llamaban planes reproductivos y adaptativos, a nadie le gustaba ese nombre, pero cuando sacó su libro en el 75, usó el término algoritmo genético y todo el mundo se enganchó con ese nombre, a todo el mundo le gustó. Los algoritmos genéticos, a diferencia de los otros dos, operan siempre a nivel binario en su versión original, porque ahora ya hay genéticos de todos tipos, pero en esa época todo era binario, porque él decía, las computadoras todo lo procesan en binario, entonces esa es la codificación universal. Entonces aquí tengo un ejemplo de 2 individuos que fueron seleccionados para cruzarse. Estos son los padres y estos son los hijos. Esta es una cruza de un punto. Si ven estas cadenas binarias, este tiene los primeros 4 bits de este padre y los otros 4 los tiene de este. Y este tiene estos 4 bits de este padre y los otros 4 de este. Eso se llama cruza de un punto. El punto no se elige siempre a la mitad, ahí le puse la mitad para que se vea más bonito, pero puede caer en cualquier parte de la cadena. Hay cruzas de un punto, de 2 puntos, de n puntos, cruza uniforme. Y la mutación, si ven, es un NOT. Este 0 se volvió un 1. Es un operador, es muy sencillo, uno pensaría, esta cosa no va a funcionar, ¿no? Pero sí funciona. El genético original usa alfabeto binario, tiene cruza y mutación, pero aquí la cruza es el operador principal, no la mutación. La mutación es necesaria para garantizar que todo el espacio de búsqueda esté conectado. Y estos son muy buenos para problemas de optimización con variables mixtas, cuando algunas variables son enteras, por ejemplo, otros son números reales, otros binarios, mientras que la estrategia es muy buena cuando todas las variables son reales, son números reales. Y luego está una variante del algoritmo genético que propuso este señor, John Cosa, todo un caso interesantísimo. El señor inventó, después de hacer el doctorado en matemáticas en la Universidad de Michigan, él fue tesista de John Holland, inventó el algoritmo que se utiliza, el primer algoritmo que se utilizó para la lotería instantánea en Estados Unidos. Entonces el tipo se hizo millonario.
Y en Estados Unidos ustedes tienen mucho dinero, muchas cosas que pueden hacer, que en México es más difícil. Por ejemplo, compró una plaza para dar clases en Stanford. Nada más les di un montón de lana, ¿no? Y pues dijeron, adelante, pase usted. Se fue a la escuela de medicina, por supuesto, no a computación, pero pues no importa, ¿no? Y ahí estuve trabajando en esta técnica, en la cual, en vez de usar cadenas binarias, se usan árboles. ¿Por qué árboles? Porque en los años 60, en los 50 de hecho, cuando los orígenes de la IA, se inventó un lenguaje de programación que se llama Lisp. En Lisp todos los programas son árboles. Entonces lo que se logró mostrar con ese lenguaje es que un árbol es una representación universal de un programa. Entonces si ustedes evolucionan árboles, pueden evolucionar programas de computador, que es exactamente lo que John Cosa hizo. Esta técnica, el problema que tiene es que los tamaños de población son muy grandes para las cosas que él quería resolver. Pero en su época, hace 15 años, porque ya está retirado, logró resolver problemas muy interesantes. Por ejemplo, hizo un algoritmo de ordenamiento, un sort, hecho por un evolutivo, que no es hecho por un humano. Incluso lo patentó algunas de esas cosas. Originalmente se usó para regresión, de la que se le llama simbólica, en donde en vez de regresar coeficientes de un polinomio de un orden que ustedes adivinen, regresan el polinomio completo, ¿no? O sea, no adivinan el orden, no les da un polinomio de algún orden, les da unas cosas muy raras, ¿no? La regresión simbólica. Pero después diseñó circuitos, filtros, algoritmos de ordenamiento, muchas cosas, varias de las cuales las patentó. Bueno, pasamos ahora, después de los evolutivos, a la segunda técnica, los cúmulos de partículas. Es muy interesante. La propuso un computólogo, Ross Everhart, y un sociólogo, este cuate es sociólogo, Jim Kennedy. En Estados Unidos la sociología lleva mucha estadística, es casi una licenciatura en estadística. Entonces este cuate sabe mucho de estadística. La técnica es muy interesante. Lo que hace esta técnica es simular el vuelo de un grupo de aves que van siguiendo a un líder. Puede ser un solo líder o pueden ser varios. Esto lo simulan con el movimiento de una partícula en un fluido, que puede ser el agua, puede ser el aire. Y con esa técnica, que es muy sencilla, muy fácil de implementar, lograron resolver problemas relativamente complejos en los años 90, que es cuando se inventó, y con los años pues se le fueron encontrando más usos. Originalmente era solo para problemas donde todas las variables eran números reales. Hoy existen ya versiones binarias, pero la más popular sigue siendo la original. Cuenta Rosa, una vez me contó que su libro, que salió en el 2001, fue un hitazo, porque es la gente que nace con suerte, ¿no? Resulta que ese año, Michael Crichton, que ya se murió, tal vez han oído hablar de él, es el de Parque Jurásico y todas estas novelas muy famosas, un escritor muy exitoso en Estados Unidos, sacó un libro que se llamaba Swarm, un libro de ciencia ficción, con un nombre muy parecido. Entonces mucha gente compró este libro pensando que era el de Michael Crichton. De hecho se agotó la primera edición, ¿no? De churro, ¿no? Después lo devolvieron, ¿no? Porque bueno, no, estas cosas que son. Es una técnica interesante, tiene algunas limitantes teóricas, no voy a hablar de eso, pero ha sido muy popular, es más rápido incluso que un evolutivo, pero su comportamiento es un poco extraño. Es una técnica que puede llegar a la vecindad del óptimo y pasarse de largo. Eso no le ocurre nunca a un evolutivo, pero a esta sí le puede pasar. Luego están los sistemas inmunes artificiales. Stephanie Flores fue una de las pioneras en esta área. Nuestro sistema inmune biológico es una máquina súper sofisticada, sumamente interesante. Si algún día estudian un poco de eso, aún si no son de esta área, yo ya no soy de esta área y alguna vez estudié un poco de eso, es fascinante. Esto que está acá, estas cosas con picos, se le conoce como antígenos. Los antígenos son células. Cuando nos enfermamos, una de esas células entra en nuestro flujo sanguíneo. El sistema inmune es capaz de determinar que esa célula no es de nuestro organismo, que es ajena, que es un invasor. Y entonces, para defendernos, el sistema inmune usa estas otras piececitas, son también células, que se conocen como anticuerpos. Curiosamente tiene una cantidad bastante pequeña de anticuerpos, no son muchos, nuestro sistema inmune. Busca aquel cuya forma geométrica se aproxime más a la del antígeno, porque lo que trata es de que envuelve como una pieza de un rompecabezas y si logra atraparlo, lo mata, lo aniquila. Entonces una vez que encuentra la que se parece más, por ejemplo esta, vamos a poner que fuera esa, le empieza a hacer muchas mutaciones, eso se le llama la hipermutación. Una vez que descubre cuál es el anticuerpo correcto,
entonces lo empieza a clonar, hace muchas copias. Y ahí es donde nos curamos. Una vez que se mueren los antígenos, el sistema inmune elimina por la orina o la transpiración tanto a los antígenos como los anticuerpos. Sin embargo, una pequeña porción se quedan ahí el resto de nuestra vida. A eso le llaman los inmunólogos la respuesta secundaria. Si la misma enfermedad nos vuelve a atacar muchos años después, la primera línea de defensa son esos anticuerpos que alguna vez nos defendió. Ese es el principio de las vacunas. Cuando nos vacunan, nos inyectan el antígeno muerto, solo para obligar al sistema inmune a producir los anticuerpos. Entonces, si lo ven computacionalmente, es un sistema distribuido, tiene memoria, tiene tolerancia a fallas. Es fascinante. Stephanie Flores hizo unas simulaciones computacionales en los años 80 para IBM y crearon un sistema que se defendía de los hackers, que aún si lo lograban hackear, el sistema aprendía su debilidad y la siguiente vez ya no lo podían hackear igual. Tenía capacidad de mejorar en el tiempo y eso era modelado en el sistema inmune. El SIDA es una enfermedad letal porque anula el funcionamiento del sistema inmune. Lo que les mata no es el SIDA, es cualquier enfermedad que les dé, porque no hay manera de defenderse. Se pueden cortar al rasurarse y se van a desangrar, se van a morir. Porque cuando uno se rasura, uno está matando células, ¿no? Vuelve a crecer el vello, son nuevas células. Todo eso es parte del sistema inmune. Entonces, bueno, se han utilizado en clasificación, reconocimiento de patrones, no mucho en optimización, nosotros los usamos hace algunos años, pero ya no hay mucho al respecto. Y la siguiente es la colonia de hormigas, una técnica interesante que propuso este señor Marco Dorigo a principios de los 90s. Él se basó en un modelo que estudiaban los biólogos, estudian cosas bien raras. Estaban estudiando hormigas argentinas, no me pregunten por qué hormigas argentinas, pero bueno, eso es lo que dicen, que eran hormigas argentinas. Y descubrieron que estas hormigas, cuando salían del nido a buscar comida, salían pues así como la gente del metro, ¿no? Que lo que quieren es salir y no importa la dirección, ¿no?, del movimiento, salían de manera caótica. Pero una vez que encontraban la fuente de comida, la hormiga, de regreso al nido, segrega una sustancia que se llama feromona. Las hormigas tienen el equivalente de 7 narices. Si fueran humanos tendrían 7 narices. Tienen muy buen olfato. Entonces resulta que lo que descubrieron los biólogos es que las hormigas, una vez que iban trazando la ruta de regreso de la fuente de comida al nido, se formaba una ruta de la combinación de todas las rutas de las hormigas, que era la más corta entre la fuente de comida y el nido. Entonces ese es un ejemplo de un insecto que tiene un comportamiento que le llaman cumular. Esos algoritmos que se les llaman de cúmulo. Porque la solución se produce de la interacción de todos. No es una sola hormiga la que sabe la ruta más corta, es de combinar todas las rutas. Las abejas se comportan de manera similar. Hay algunos insectos, los humanos se comportan diferente cuando están en un grupo que cuando están solos. Hay unos súper valientes cuando están en bola. Y cuando están solitos se quedan calladitos y no dicen nada. Eso ha sido estudiado por los sociólogos. Entonces esto es lo que él llevó a un modelo computacional que se usa mucho en problemas combinatorios, problemas discretos, en donde la solución es una permutación de enteros. Originalmente solo se usó en el problema del viajero, pero se ha extendido a otros problemas discretos e incluso a problemas continuos. Bueno, hay muchas aplicaciones en prácticamente todas las áreas de las meteorísticas. Vamos a ver rápidamente unas en las que he tenido alguna participación hace ya muchos años. Este fue en Chile, en la zona de Valparaíso, más o menos cerca de Santiago de Chile. Usaron un algoritmo que hicimos con un estudiante mío de maestría hace muchos años para obtener configuraciones óptimas de redes de distribución de potencia eléctrica. Este es un programa multiobjetivo porque tiene dos funciones objetivo que están en conflicto entre sí, es decir, mejorar una implica empeorar la otra. Ese es el área en la que yo trabajo. Entonces aquí querían optimizar las pérdidas del sistema, o sea, minimizar esas pérdidas y maximizar los índices de confiabilidad del sistema. Esta la hicimos con gente de Colombia también, hace ya muchos años. Usaron una estrategia de neuroaceleración, es decir, una red neuronal que reducía las evaluaciones que hacía un algoritmo evolutivo multiobjetivo en la solución de este problema, que era el diseño del marco de una bicicleta. Eran muy costosas las evaluaciones porque esto se analiza con software del elemento finito, que tarda mucho. Si conocen este tipo de software es muy tardado porque lo que hace es que
todo el modelo, lo que se da la estructura, lo reduce a celdas y cada celda es una ecuación diferencial. Entonces resuelve un sistema de ecuaciones diferenciales así bien choncho y con eso les dice propiedades térmicas, estructurales, todo del elemento. Hay software profesional, digamos, para eso que es bastante caro, el ANSYS, por ejemplo. Entonces, una evaluación tardaba mucho tiempo, tardaba varios minutos, y una forma de reducirla era un método predictivo que nos dijera más o menos en qué dirección debíamos hacer la búsqueda. Este lo hizo un estudiante mío de maestría que ahora está en el Max Planck haciendo el doctorado en bioinformática. Implementó un evolutivo, la evolución diferencial, en GPUs para un problema que le interesaba mucho a él. Estaba obsesionado, de hecho, con esto, la inferencia de modelos de redes reguladoras de genes, porque la mamá de este chico murió de cáncer. Entonces él se obsesionó con encontrar algoritmos que pudieran resolver problemas que de alguna manera tenían relación con el cáncer usando algoritmos evolutivos, y por eso es que se fue a hacer el doctorado en bioinformática. Este sí no lo hemos trabajado nosotros, pero hay ejemplos de genéticos para detectar microcalcificaciones con el fin de identificar, por ejemplo, cáncer de mama. Y hay otro tipo de cosas también que se pueden identificar. Este es un ejemplo que se ha usado mucho. Desde hace ya varios años se sabe que se usaron genéticos para diseñar el Shinkansen, el famoso tren bala de Japón. Si algún día van a Japón, en Japón existen dos empresas que dan el servicio de tren bala. Una pasa por una zona donde hay muchos túneles y la otra pasa por una zona donde no hay túneles. Entonces, un tren de estos está optimizado por minimizar la aceleración vertical, el que va por los túneles, para que no sientan pues el sangoloteo, ¿no? Y el otro está minimizado en velocidad. El NS300, que es el más nuevo, que tiene así como un pico, como si fuera, se ve muy bonito el tren. Yo alguna vez, bueno, ya he estado varias veces en Japón, me he subido como 3 veces al tren bala, pero en alguna ocasión iba en el tren y cuando van sentados ustedes no sienten nada. Parece que estuviera parado el tren. Pero se me ocurrió pararme a sacar un cuaderno o algo así y me di la marea de mi vida, ¿no? Porque sí sienten la vibración cuando se paran. Y solo se dan cuenta de la velocidad a la que van con referencias, ¿no? Si ven un poste, por ejemplo, van a ver que el poste pasa rapidísimo. El más nuevo, en la parte donde no hay túneles, tengo entendido que alcanza hasta 550 km por hora, la velocidad de un avión, aunque son maglevs, los nuevos son maglevs, son magnéticos. También se han usado para diseñar materiales, el perfil de los automóviles, ese tipo de problemas que son muy complicados, problemas de optimización muy complejos. Este es un proyecto en el que estuve involucrado hace ya varios años, 2012, el glorioso 2012, estuve ya en la Agencia Aeroespacial Japonesa, que fue un año donde me fue muy bien, y fui a visitar a este chico, a Akira Oyama, que empezó a trabajar en el 2006 y siguen todavía en este proyecto. Es el diseño de este avión, este es el prototipo, así como lo ven de ese tamaño, bueno, cuatro chaparritos, los japoneses son chaparritos, ¿no? Pero el avión es bastante grande, está hecho de una aleación especial, todo el avión pesa 1 kilo. Este avión está programado para el año próximo una misión a Marte. Y este fue antes del helicóptero, se llama el helicóptero de la NASA, el helicóptero fue después del avión, cuando los de la NASA se enteraron que los japoneses iban a enviar este avión para hacer un mapa de la superficie de Marte. Está ya el satélite programado para el año próximo, ya le hicieron pruebas de túnel de viento y todo, y está optimizado, aquí tiene una cámara como la de los iPads, está optimizado con algoritmos evolutivos. Es todo un reto diseñar un avión para un planeta que virtualmente no tiene aire. La atmósfera de Marte es 1% de la atmósfera de la Tierra. Ese sí es un verdadero reto de ingeniería. Y Akira ha hecho un gran esfuerzo por tratar que la Agencia Aeroespacial Japonesa utilice más los algoritmos evolutivos. Ellos hicieron el mayor éxito de la Agencia Espacial Japonesa fue el Hayabusa. No sé, hasta le hicieron una película, yo ni sabía. El Hayabusa fue un satélite que lanzaron al cinturón de asteroides hace varios años y que fue exitoso, que colectó muestras. Y cuando yo estuve en JAXA en el 2012, estaban ensamblando el Hayabusa 2. Era la segunda misión que iban a enviar al cinturón de asteroides. Pero bueno, han enviado sondas al Sol y han hecho varias cosas interesantes los japoneses. Y bueno, la investigación en esta área lo que hacen es yo hago algoritmos, pero hay gente que se dedica a hacer operadores, a variantes de algoritmos existentes, técnicas para mantener diversidad. La diversidad es muy importante en estas técnicas. Y hay una serie de retos, por
supuesto, ahí está multiobjetivo, que es en lo que yo trabajo. También los problemas dinámicos, donde el óptimo se mueve de lugar en el tiempo. Problemas en donde hay cierto conocimiento que ustedes quieren aplicar para hacer más eficiente la búsqueda. El hibridizar, ¿no? Combinar evolutivos con técnicas de otro tipo, por ejemplo, métodos de gradiente. Funciones objetivo costosas, que las hay. Alguna vez en Alemania, unos japoneses querían que les ayudara en el diseño de la optimización del diseño de un ala de avión, pero me decían, este problema solo podemos hacer 500 evaluaciones de la función objetivo. Y 500 evaluaciones nos van a consumir 6 meses de tiempo de supercómputo. Entonces no había en aquel entonces evolutivos multiobjetivo para problemas de esos, porque esos algoritmos en aquella época, en 2004, requerían del orden de 20-30 mil evaluaciones. Hacerlo con 500 era todo un reto. Existen técnicas, los métodos subrogados y demás, pero tienen limitantes de dimensionalidad, no funcionan con muchas variables. Entonces, bueno, para concluir, ¿por qué dije que es el siglo de las metaheurísticas? Porque siento que es precisamente durante este siglo cuando se van a desarrollar más las metaheurísticas para problemas que todavía no podemos resolver aún con el poder de cómputo que tenemos. Problemas, por ejemplo, como el diseño de fármacos, que son problemas de ingeniería inversa, muy costosos computacionalmente, muy complejos porque es un espacio de búsqueda inmenso, y para muchas más cosas, ¿no? Los evolutivos están en lugares donde ustedes no se imaginan. Si han utilizado Linux, por ejemplo, el motor de asignación de tareas de varias versiones de Linux está optimizado con un algoritmo genético. Hoy están en los automóviles, están en un montón de lados donde ni piensan que están los genéticos. Pero pues, como decía mi padre, que en paz descanse, no para todos los guisos hizo el chorizo. No es para todas las aplicaciones, hay problemas en los que no se requiere y muchos en los que la asistencia del humano es muy importante. Hace muchos años, cuando yo estaba como de la edad de ustedes, un poquito más grande tal vez, trabajé en Inglaterra un tiempo, en el 98, en un centro que hacía aplicaciones del mundo real de metaheurísticas. Y un amigo mío, entonces Yugoslavia, antes de que desapareciera Yugoslavia, ¿no? Él me contaba una anécdota que decía que era verídica, que cuando él trabajaba en Alemania, en el Max Planck, llegaron unas personas a pedirles ayuda con un problema de optimización extraño. Era el diseño de las fosas de un cementerio. Un problema extraño, ¿no? De optimización, pero pues existe en la práctica, ¿no? Imagínate que tienen un terreno, una forma polinomial, y quieren maximizar la cantidad de tumbas. Todos estos señores ya habían usado una técnica clásica de optimización. Entonces la regla número 1 en esta área es, si ya lo optimizaron con algo, no esperen una mejora de más de un 5%. Si ocurre esa mejora, muy probablemente hicieron algo mal. No vayan a abrir el champán y dicen, oh, ya lo hicimos, seguramente algo hicieron mal. Y eso fue lo que ocurrió aquí, le metieron un evolutivo y la mejora que dio era mucho más del 5%. Entonces, en vez de celebrar, dijeron, seguramente estamos haciendo algo mal. Entonces, ya saben, solución número 1 de un computólogo, cuando creen que algo está mal, apagan la computadora y la vuelven a encender, ¿no? De alguna manera dicen que funciona, la mayor parte yo lo he hecho, ¿no? La mayor parte de las veces dicen que funciona. Volvieron a ejecutar el algoritmo y les volvió a dar lo mismo. Entonces dijeron, algo está mal. Entonces hicieron la segunda cosa que hacen los computólogos, graficaron la solución. Cuando graficaron la solución, inmediatamente se dieron cuenta qué cosa estaba mal. Lo que ocurrió es que en el modelo matemático no pusieron restricciones geométricas. Entonces el genético propuso enterrarlos parados. Si entierran a la gente parada, pues caben muchos más, ¿no? Si lo piensan. Era un problema, pues, logístico, digamos, ¿no? O sea, convencer a los parientes de que los van a enterrar parados, pues no está tan fácil, ¿no? El humano no necesitaba la restricción porque para el humano era obvio. Para el algoritmo evolutivo no lo es. Tiene que ponerse como una restricción explícita. Entonces, eso ilustra que no siempre la solución que dan es la mejor posible, ¿no? A lo mejor es indeseable esa solución, pero si se lo permiten, la va a producir. Entonces, eso es todo de mi parte. ¿No sé si hay alguna pregunta? Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ya están animadas. Bueno, entonces gracias. Sí. Para esta área,
¿cómo ingresa uno? ¿Cómo se va especializando en estos temas? Pues hay algunas carreras de computación en donde dan cursos muy básicos desde nivel licenciatura, pero lo más normal es a nivel posgrado. Por ejemplo, en el CINVESTAP tenemos maestría y doctorado en computación, en donde una de las áreas posibles es esta, la de metaheurísticas. Este es un área muy curiosa porque está en la intersección entre computación, matemáticas aplicadas e investigación de operaciones. Tienes un pie en cada una de las tres, ¿no? Entonces puedes llegar de cualquiera de los tres lados. Pero, por ejemplo, la gente de investigación de operaciones, ellos trabajan mucho más heurísticas de otro tipo, como búsqueda tabú, búsqueda dispersa, otro tipo de algoritmos que son semideterministas. Algunos son deterministas, pero no estocásticos, no son estocásticos. Los devolutivos, pues, son estocásticos. Los matemáticos aplicados hacen mucho híbridos entre métodos numéricos basados, por ejemplo, en gradiente y un evolutivo o cualquier otra metodística inspirada. Entonces puedes llegar de los tres caminos dependiendo qué es lo que te interese más. Si hacer algoritmos, la parte teórica o la parte de aplicaciones. Depende qué es lo que quieras abordar. Gracias. Tengo una pregunta. Entiendo que los algoritmos genéticos, por ejemplo, el generador de aleatorios, lo hacen no determinístico. Entonces, ¿cuál es la relación que tiene con las máquinas de Turing en un algoritmo genético? ¿También son no deterministas las máquinas de Turing? ¿O cómo se comportan? No, es que la máquina universal de Turing es el modelo matemático universal de cómputo. No he llegado a teoría de la computación, ¿verdad? Más bien un algoritmo tiene asociado una máquina de Turing. Claro, por eso. Por eso. Más bien esa era la pregunta. ¿Cuáles son las características de las máquinas de Turing que hacen algoritmos genéticos? Es otra máquina de Turing, pero no determinista. Es que la máquina de Turing original es determinista, pues si le das una cierta entrada siempre produce una salida. Pero en las máquinas de Turing, si vas a un curso de teoría de la computación, es el modelo universal de computabilidad. Pues todo aquello que puede procesar una máquina universal de Turing es computable. Y te demuestran que existen cosas no computables, que es lo más extraño, ¿no? O sea, existen familias de problemas que no son computables porque la máquina de Turing nunca se detendría. O sea, metes la cinta pero nunca se para dar una respuesta. Esos son los problemas no computables, que sí existen, por supuesto. Estos no son problemas no computables, por supuesto que son computables, nada más la diferencia es que en vez de ser deterministas son estocásticos. Es como si usaras, no sé, un método de Monte Carlo, un método estadístico. En general, los de Machine Learning, por ejemplo, esos métodos, casi todos, son de la misma naturaleza. Entonces, sí se reducen a una máquina de Turing, solo que es una variante, porque el lugar donde se va a detener la máquina no es siempre el mismo, dada la misma entrada. Hay un componente estocástico, pero se puede modelar matemáticamente. Por ejemplo, han usado cadenas de Markov en los orígenes, fue lo que se usó para modelar el comportamiento de un genético. Porque el estado siguiente solo depende del estado actual. Se basa en una distribución de probabilidad. ¿A dónde voy a llegar? Solo se basa en lo que sé en este momento en el tiempo, no en lo anterior. Gracias. ¿Alguien más? Usted en la práctica, cuando ocupa estas metodísticas, ¿cómo determina en qué momento para él? Esa es una buena pregunta, nadie lo sabe, y se cobra mucho dinero por decir eso. Te podría decir, pero te va a salir caro. No, es que esa es una de las debilidades que no la mencioné. O sea, algo que le han criticado mucho a las metodísticas estocásticas es que requieren un conjunto de parámetros. Y su desempeño se basa en esos parámetros. O sea, no solo cuándo detenerlo, es tamaño de población, porcentaje de cruza, porcentaje de mutación, número máximo de generaciones, que es cuándo detenerlo. Y cuando uno estudia estas técnicas al principio, parece todo muy empírico, se ve muy raro, ¿no? Así como que es que usó una población de 300, pero si usaba la de 200 no funcionaba. Pero si usas la de 400 le va más mal que con la de 300. O sea, ¿por qué, no? Y la gente que trabajamos en esto tenemos cierta intuición de cómo definir los valores, pero ya hoy en día sí existen técnicas que son semi-exhaustivas, o sea, hacen muchas combinaciones de parámetros y te dicen, estos para este problema, estos son los idóneos. En los viejos días era sacar la esfera de cristal, ¿no? Y decir, pues, ponle 200, ¿no? A ver si funciona. Pero sí ocurría mucho que mucha gente se frustraba con lo del ajuste de parámetros. Por eso se volvió un área importante dentro de, al menos de evolutivos.
y se desarrollaron técnicas, hay unos algoritmos que les llaman autoadaptativos, que adaptan sus parámetros ellos mismos, para que así el usuario no tenga que decir cuándo detenerlos. Pero esos son más costosos computacionalmente, pues requieren más evaluaciones, porque para que la autoadaptación funcione, igual es otro muestreo adicional al de la búsqueda, ¿no? Es en otro espacio, el espacio de los parámetros. Pero sí, esa es una pregunta complicada, difícil de responder. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿O duda? Bueno, pues le agradecemos muchísimo. Muchas gracias.